Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. 12 veces gracias para comenzar cualquier actividad. Agradecer de que estamos vivos, de que podemos hacer lo que estamos haciendo, de que estamos respirando, de que somos un instrumento para poder continuar la vida. Hoy día, un programa más de Invéntate una vida. Yo que estoy metido en el flujo del tiempo, yo cacho que es como el 15 de junio, 10 de junio, por ahí. Y son las 4 de la tarde, eso sí lo sé. Y estamos haciendo un nuevo programa. El programa de hoy se llama ¿Por qué a veces no puedo hacer lo que quiero? ¿Por qué a veces quiero hacer algo y no soy capaz de hacerlo? Ese va a ser el tema de hoy. Bueno, vamos a pasar los típicos avisitos al principio del programa. Les quiero contar de que el martes 19 de junio a las 19 horas, el 19 a las 19, en el Centro Madre Tierra hay un taller gratuito de psicología positiva al cual todas las personas están invitadas y pueden ir y puede llevar a su marido, a su pololo, a su hijo, a su nana, a su gato, a la amiga, a la vecina, a cualquier persona que usted quiera. Es gratuito, a todas las personas que vayan, como agradecimiento por haber ido, les voy a regalar alguno de mis libros y es desde las 19 hasta las 22 horas. Esto es en María Monbel 2104, el martes 19 a las 19. Porque nuestra cobertura es mayor. Y el otro avisito es que recuerden que este es siempre un programa presentado por Agua Piensa Positivo, la primera y única agua que ha sido sometida a altas dosis de amor y de Reiki antes de ser distribuida, y usted la puede comprar exclusivamente en aguapiensapositivo.cl. Y hoy día estábamos con una sorpresa y aquí en la radio nos preparamos un rico café hecho, por supuesto, con Agua Piensa Positivo. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy porque mucha gente le pasa muy a menudo de que uno quiere hacer algo, lo desea hacer y no se halla capaz de hacerlo, a pesar de tener todos los recursos para hacerlo. Por ejemplo, uno quiere ir a hablar con alguien y sabe quién es esta persona, uno sabe dónde está el otro, uno sabe lo que tiene que decir, uno sabe cómo llegar hasta allá, la boca le funciona bien, uno se recuerda las palabras, uno tiene los pies para llegar para allá, el otro puede escuchar, no es sordo, y entonces está todo dado para que uno pueda cometer ese comportamiento. Y uno no se siente capaz de hacerlo. Uno dice, no, como que no puedo hacerlo, no me hallo capi, no me la siento de hacerlo. Y va y no lo hace. Entonces, aquí hay un obstáculo que no es real, es un obstáculo imaginario, es una forma de bloqueo emocional. Y vamos a tratar de explicar hoy día por qué suceden esas cosas y cómo poder eliminar este obstáculo, ¿no? Mire, esto pasa por lo siguiente. Para cometer un comportamiento, cualquier comportamiento, una acción, algo que uno hace con el cuerpo, por ejemplo, comer, por ejemplo, caminar, hablar, decir algo, hacer una actividad laboral, escribir, qué sé yo, iniciar un proyecto, hacer deporte, lo que no sea un pensamiento o una emoción, o sea, una cosa que uno hace, una acción. No basta saber cómo hacerla, cuándo hacerla y tener las circunstancias adecuadas para poder hacerla, que la cosa está ahí para poder hacerla, qué sé yo, que uno tenga el tiempo, uno tenga los recursos de movimiento, de transporte, qué sé yo. No basta eso, porque muchas veces uno tiene todas esas cosas e igual no las hace. Y el hecho de sentirse impedido de cometer esa acción te perjudica, porque uno quiere hacerlo porque uno sabe que le conviene hacerlo, que le va a hacer bien hacerlo, que va a tener un beneficio, usted y quizás muchas otras personas, y igual no lo hace. Porque dice, no puedo. Como que, y te duele no poder hacerlo. Y esto sucede por lo siguiente. Para poder cometer un comportamiento, no basta tener todas las circunstancias reales y, materiales para poder hacerlo, sino que además hay que tener los recursos emocionales para poder hacerlo. Muchas veces yo voy a querer hacer algo y no lo hago porque me da miedo, por ejemplo. Entonces esa es una carencia del recurso emocional para poder hacerlo. Muchas veces yo voy a querer hacer algo y me avergüenzo y no lo puedo hacer. Ese también es un recurso emocional. Muchas veces yo voy a querer hacer algo y no tengo el entusiasmo para poder hacerlo. Por ejemplo, alimentarse bien, ir al gimnasio, cambiarse de trabajo.
Ese también es un recurso emocional. Entonces no basta lo que uno tiene, también bastan los recursos emocionales para poder hacerlo. Pero los recursos emocionales no se refiere a la personalidad o no se refiere a el tipo de persona que uno es, sino que se refiere a el dominio de la voluntad. Porque para hacer algo, en realidad no se requiere tener la emoción necesaria para poder hacerlo. Eso es una imaginación. En la realidad real no se requiere esa emoción para poder hacer algo. Cualquier cosa que usted quiera hacer, usted la puede hacer con cualquier emoción que esté sintiendo, porque el hacer depende de las acciones físicas. Las emociones en la realidad no le impiden cometer ninguna acción. Si usted tiene miedo, lo hace con miedo. Si tiene vergüenza, lo hace con vergüenza. Si tiene pánico escénico, lo hace con pánico escénico. Y ninguna de esas cosas en la realidad le impide el comportamiento. Solamente que uno le permite a esa carencia emotiva tomar el control del comportamiento y tomar el control de la voluntad. Uno le dice, emoción, ¿sabes qué? Te concedo el control de mi comportamiento, hazte cargo tú y impídeme cometer esa acción. Pero, ¿por qué uno hace esto? Eso es lo interesante. Todo lo que uno hace en la vida, todo, incluso suicidarse, uno lo hace para obtener una ventaja, para obtener un beneficio. Porque todo lo que uno lo hace con la biología del cuerpo. Uno lo hace con los movimientos, con los músculos, con, qué sé yo, con el hígado, con el pulmón, el respirar. Todo eso son comportamientos que se hacen biológicos. Y biológicamente es imposible cometer cualquier comportamiento que te haga daño. Porque el cuerpo está diseñado para la sobrevivencia. Y no es posible hacer nada que te haga daño en la realidad. Todos los comportamientos de auto-boicot, todos los comportamientos de autolesionismo, todos los comportamientos en que uno aparentemente se perjudica, como por ejemplo abusar de la comida, abusar de las drogas, abusar, qué sé yo, de cualquier cosa que te haga daño, en realidad lo que uno hace ahí no es hacerse daño, en realidad es obtener un beneficio imaginario a través de la neurosis. Uno dice, por ejemplo, una persona que es obesa, por ejemplo, ¿ya? Y que come mal, come fritura, embutido, azúcar, qué sé yo. No es que la persona diga, me voy a comer un pastel para hacerme daño. La persona dice, me voy a comer un pastel porque me lo merezco, porque hice algo bueno y entonces me quiero premiar. O porque tengo hambre y con eso voy a saciar mi hambre, entonces me estoy haciendo un beneficio. O porque tengo ansiedad y con eso voy a saciar mi ansiedad y entonces me estoy haciendo un beneficio que es proveerme de una emoción agradable. Entonces, cuando viene por ejemplo, un papá y le pega a un hijo, ¿ya? El papá no dice, este niño lo voy a castigar y para hacerle daño porque quiero que él se perjudique. No, el papá dice, le voy a sacar la cresta a este cabro para beneficiarlo, para que él no vuelva a incurrir en ese comportamiento que era peligroso, por ejemplo. Esto son beneficios desde la neurosis, ¿ya? O sea, las personas creen en su locura que están adquiriendo un beneficio con estos comportamientos autolesionistas o de auto-boicot, en que yo digo, no, mejor no voy a hacer eso, yo sé que es bueno para mí, pero no lo voy a hacer. Eso es un auto-boicot. Pero desde el punto de vista del cerebro, estamos obteniendo un beneficio, ¿ya? Y por eso uno lo hace. Si uno pensara que va a obtener un desmedro, no lo haría. Ni le haría eso a otro tampoco. Incluso, por ejemplo, un asesino que mata a otro, el asesino no mata al otro para perjudicar al otro, lo mata para beneficiarse a sí mismo. Todos los comportamientos son benéficos, todas las acciones tienen un propósito benéfico. Entonces, ¿qué pasa cuando uno siente que no puede hacer algo? O tiene un comportamiento en que, por ejemplo, hace algo al revés, hace algo repetidamente que te perjudica. Uno también, esta ley de siempre uno hace las cosas para obtener un beneficio se aplica. Y uno está obteniendo un beneficio. Por ejemplo,
Si uno quiere ir a hablar con el jefe, por ejemplo, para decirle algo y uno no se atreve, ¿ya? No es que uno no vaya a ir a hablar con él para perjudicarse. Uno no va a ir a hablar con él para obtener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que obtiene? Por ejemplo, no tiene que tener ansiedad, sigue en su zona de confort, no se arriesga a un confrontamiento, no se arriesga, qué sé yo, a que tus compañeros de trabajo te pelen. Entonces, hay una serie de beneficios en no hacer eso. Y uno lo que hace es poner en la balanza los beneficios contra los perjuicios y en estos beneficios, que son imaginarios también, ganan los beneficios. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un pésimo matrimonio, ¿ah? Entonces uno dice, pucha, en realidad quiero divorciarme, pero no me atrevo a planteárselo a mi señora porque se va ella a entristecer y se van a perjudicar los niños. Entonces yo me voy a quedar callado, no voy a decir nada, entonces usted obtiene ese beneficio, ¿ya? Todo lo que uno hace o deja de hacer propende a un beneficio, no hay un perjuicio. ¿Y por qué no ocurre esto? Resulta de que lo que llamamos la personalidad, los últimos descubrimientos científicos nos indican, sobre todo los estudios de Joe Dispenza, es un neurobiólogo, nos indican que la personalidad no es algo abstracto que ocurre en una mente que pareciera ser como el yo y el super yo, como algo abstracto que es solamente una idea, ¿ya? La personalidad es una serie de intrincados laberintos biológicos concretos que se basan en beneficios y perjuicios, igual que la vida. Cuando las personas adquieren un cierto tipo de personalidad, no es que adquieran esa personalidad como consecuencia de lo que les pasó, como si ellos fueran una víctima que no tiene ninguna injerencia. No es que adquieren esa personalidad porque se las heredó, porque aprendieron eso, sino que son estrategias de éxito. Las personalidades son estrategias de éxito. Y cada uno desarrolla una diferente estrategia de éxito para poder adaptarse al medio ambiente y adaptarse a las circunstancias de su vida y adaptarse a las relaciones sociales y adaptarse a todas las cosas que te pasan, ¿ya? Entonces, una persona, por ejemplo, que desarrolla una personalidad tímida, una persona que desarrolla una personalidad que te pone la pata encima, una persona que desarrolla una personalidad victimizadora, una persona que desarrolla una personalidad emprendedora, una personalidad que desarrolla ideas, un líder. Todas estas personas desarrollan esa personalidad porque por alguna circunstancia descubrieron que haciendo eso tenían éxito. Y de nuevo, tenían éxito en los parámetros de la neurosis. No es que tienen éxito en la realidad. Por ejemplo, una persona que desarrolla una personalidad de timidez descubrió, porque una vez basta, una vez fue tímido, probando diferentes estrategias, y le fue bien. ¿Por qué le fue bien? Porque no lo agredieron, no le pegaron, no tuvo miedo, no tuvo que enfrentar nada, no tuvo que crear nada. Otra persona, por ejemplo, que desarrolla una personalidad simpática, por ejemplo. ¿Ah? El típico gallo que se anda riendo, que echa la talla, que todo buena onda. Ese gallo, una vez en su vida, probó eso. Porque, por ejemplo, no sé, pues había visto una película chistosa, o se había tomado unos tragos, qué sé yo, y le salió eso por casualidad. Y probó eso y le fue bien. Le fue bien porque le prestaron atención, fue amado, lo felicitaron, le dijeron que eres buena onda. Entonces obtuvo ventajas, obtuvo beneficios. Y descubrió que en esa personalidad a él le iba bien en la vida. Y dijo, esto a nivel inconsciente, dijo, voy a seguir haciendo esto porque tuve éxito ahí. Entonces las personas se afeccionan a estas estrategias de éxito porque tienen éxito en sus relaciones desde los puntos de vista de sus neurosis. Todas las personas son neuróticas. Muy poco porcentaje de las personas no tienen ningún tipo de neurosis. Debe ser algo así como el 5%. El 95% tiene carencias o excesos que provienen de pequeños traumas que uno tiene, sobre todo en la niñez, pero también en la edad adulta.
Y las personas se afeccionan a esta estrategia de comportamiento que llamamos personalidad. Pero hay otro factor más. Hay otro factor más que es más biológico que esto, que es más químico, que es más fácil de entender todavía, que lo vamos a ver después de esta pequeña pausa, que yo siempre elijo canciones que tienen que ver con el tema que estamos viendo. Usted está viendo, y no lo olvides, nena, está viendo Invéntate una vida con Alejandro Gelfand en Radio Arrayán. Ahí está. ¿Por qué no puedo ser como tú? Why can't I be you? Bueno, ahí estaba The Cure con la canción ¿Por qué no puedo ser tú? ¿Por qué no puedo ser como tú? Puedes quitarle eso. A veces uno dice, ¿y por qué yo no puedo ser como él? Pero él es igual que uno. Él también tiene otro tipo de bloqueos emocionales que lo hace incurrir en conductas esclavizantes. Yo les voy a explicar cómo funciona esto. Mire, esto funciona así. Cuando uno tiene una emoción, la emoción no es lo que te está pasando. La emoción no es lo que estás sintiendo. ¿Okay? La emoción son las sustancias psicoactivas que están comiendo tus células. Cuando uno tiene una emoción, uno tiene una glándula adentro del cerebro que está como pegada al paladar, que se llama el hipotálamo. Y cada vez que uno tiene un estímulo, por ejemplo, uno ve algo, ve una cosa, una persona, una película, un perro, un sándwich, lo que sea, tu hipotálamo evalúa si ese estímulo que uno está viendo o sintiendo o escuchando o tocando es potencialmente peligroso o potencialmente beneficioso.
si es potencialmente beneficioso, segrega en la sangre estas sustancias psicoactivas que se llaman neuropéptidos, que son drogas. ¿Usted ha escuchado de ellas? La dopamina, la endorfina, la oxitocina. Y si el hipotálamo evalúa que este estímulo es potencialmente peligroso para usted, entonces eroga en la sangre neuropéptidos que te hacen sentir emociones dolorosas, como miedo, angustia, ansiedad, victimización, ese tipo de cosas. Entonces, pasa lo siguiente. Cuando las células comen estos neuropéptidos, las células los comen porque son proteínas. Y como están en la sangre, las células se los comen, las células de los tejidos del cuerpo, las células del hígado, del corazón, de la piel, de los pulmones, de la oreja. Todas las células tienen que comer proteínas para poder seguir viviendo. Las células tienen adentro un aparato digestivo que digieren esta comidita porque les da la energía para hacer los procesos celulares, ¿ya? Entonces, cuando las células se comen estas drogas, las células son las que se drogan. Y las células se drogan con las emociones. Estas sustancias que eroga el hipotálamo van a la sangre, las células se las comen, y lo que las células están comiendo es lo que usted está sintiendo. Lo que uno está sintiendo depende de qué estén comiendo las células. Y eso depende de cuál fue la evaluación que hizo tu hipotálamo del estímulo percibido. Si el hipotálamo percibió que era un estímulo potencialmente peligroso, va a erogar sustancias que te hagan sentir emociones dolorosas para incentivarte a irte de ahí, para salvar el pellejo. Estos son procesos de salvaguardia de la supervivencia, ¿ya? Las emociones sirven para la supervivencia, por eso no me tengo tantos problemas, porque uno hace las emociones para cosas que no están diseñadas. Las emociones están diseñadas para la sobrevivencia, punto, para salvar el pellejo, para eso están diseñadas. Es como si uno usara el hígado para respirar. Por eso no se meten tantos problemas, porque usa las emociones para tomar decisiones de cosas que no son de sobrevivencia. Bueno, entonces, si el hipotálamo decide que el estímulo es potencialmente beneficioso, entonces va a erogar sustancias agradables de gozo para estimularte a acercarte a ese objeto, porque como es potencialmente beneficioso, entonces es bueno que tú lo agarres porque tienes más chance de sobrevivencia. El problema está en lo siguiente. El problema está en que uno, como percibe la realidad siempre de la misma manera, porque uno tiene parámetros heredados, o te dicen esto es bueno, esto es malo, qué sé yo. Entonces siempre que ve eso es bueno, o siempre que ve eso es malo. Entonces cada vez que uno recibe el mismo estímulo, el hipotálamo lo evalúa de la misma manera y eroga a la sangre el mismo cóctel de neuropéptidos. El mismo cóctel, un poquito del 1, un poquito del 4, un poquito del 11, 1 miligramo de este, que se lleva, es un cóctel, se va para la sangre y la célula, cada vez que uno recibe el mismo estímulo, come la misma droga. Y como las células comen la misma droga por días, por semanas, por meses, por años, se vuelven adictas a ese cóctel de drogas. Y las células adictas, ¿qué es lo que hacen? Para un adicto de cualquier droga, y los que fuman lo saben muy bien, lo más importante en la vida es conseguirse la próxima dosis. Eso es más importante que el beneficio o el perjuicio. Si los drogadictos pensaran en beneficio o perjuicio, no serían drogadictos, porque nadie consumiría heroína o cocaína, ¿ya? Simplemente lo más importante es conseguirse la próxima dosis, y en la medida que se consiga la próxima dosis, entonces satisface su adicción. Entonces, las células que se vuelven adictas a estos cócteles, ¿cómo se consigue la próxima dosis? Tienen que someterse al mismo estímulo. Entonces, por ejemplo, una mujer que le pegan, ¿ya? Que el marido le pega por semanas, por meses, por año, recibe drogas de victimización, de abuso, y las células se las comen y se vuelven adictas al abuso. Entonces esa persona se vuelve adicta al abuso, y no importa cuánto quiera salir de ahí, de esa situación, lo importante va a ser conseguirse la próxima dosis, y por eso se queda junto al marido y busca argumentos irracionales como no, si en realidad él es tan bueno, solamente yo cometí un error, él va a cambiar, ya no me va a seguir pegando, y lo justifica de cualquier manera para poder quedarse ahí para recibir su próxima dosis. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una persona que es adicta a algo, a la euforia, ¿ya? La gente que es adicta, por ejemplo, a las carreras a caballo, ¿ya?
La gente que es adicta a las carreras a caballo, es adicta a las carreras a caballo no porque le gusten mucho los caballos, es porque le gusta mucho la euforia. Son adictos a la euforia. Entonces van a ir a las carreras de caballo, va a ganar, 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 y apuestan, ¿ya? O pueden ser adictos a las apuestas también. Pero en realidad son adictos a la emoción que consume los neuropéptidos que consumen las células cuando se somete al estímulo de las carreras de caballo, ¿ya? O la gente que adicta al fútbol, lo mismo, adicta a la euforia. La gente que adicta al gimnasio, adicta a la endorfina. La gente que adicta a cualquier deporte. La gente que adicta, no sé, pues a las tuercas, a los autos. Las mujeres que son adictas a la peluquería, o a la ropa, o a comprar. Las personas que son adictas, incluso a cosas que pueden pasar inocentes, adictas a la lectura, por ejemplo. Hay personas que son adictas a, qué sé yo, ¿a qué puede ser adicto uno? A la televisión, a la comida, a los abrazos, cualquier cosa que produzca una emoción que sea siempre igual, te va a proporcionar una adicción. Y es por eso que nos cuesta tanto hacer las cosas, porque como uno es adicto a ese comportamiento, cuando uno quiere hacer algo diferente, te va a costar mucho hacerlo, porque hacer el comportamiento opuesto te va a poner en la zona de síndrome de abstinencia. Cuando tú estás acostumbrado a que tu jefe te abuse, por ejemplo, o a no hablar con tu jefe, y tú dices, no, en realidad yo quiero hablar con mi jefe porque tengo que hablar con él, porque es bueno para mí ir a hablar, y no puedes hacerlo porque al hacerlo, a ir a hablar con tu jefe, vas a dejar de recibir la droga a la cual eres adicto. Te vas a poner directamente en el síndrome de abstinencia, igual que dejar de fumar. Y por eso nos cuesta hacer tanto las cosas. Nos cuesta hacer tanto las cosas porque hacer algo diferente de lo que estamos acostumbrados nos pone en el síndrome de abstinencia de la droga a la cual somos adictos celularmente. Esto no es una filosofía, esto no es psicología, esto no es política, esto no es una creencia, esto es ciencia, esto es algo biológico. Esto ha sido científicamente comprobado que funciona así. Y lo que uno hace o lo que uno depende de hacer depende de la libertad biológica que uno tenga, de cuán libre uno es de las drogas a las cuales uno está acostumbrado y que ha recibido por años, a veces por décadas. Imagínense lo que es dejar de recibir una droga después de 30 años de recibirla todos los días. Es muy difícil. Por eso es que cuesta tanto hacer las cosas distintas a las cuales estamos acostumbrados. Lo que no cuesta es hacer lo mismo, porque ahí estamos dentro de la zona de confort o zona de drogadicción. Lo que cuesta es hacer las cosas diferentes. Lo que cuesta es decirle a la señora, mi amor, a mí me encanta el fútbol, pero este domingo que juega Colo-Colo con la Chile en el Clásico, no voy a ir al estadio porque tú eres más importante que yo y yo voy a estar feliz y te voy a llevar a almorzar a un restaurante. Y no me va a hacer falta ir al fútbol. Muy difícil hacer eso. No porque la persona no porque le guste el fútbol, es porque es biológicamente adicto a la euforia de los partidos de fútbol. La euforia no es una idea, es una cosa, es un compuesto químico que está en su sangre a la cual uno está acostumbrado. Para los que hemos dejado de fumar, sabemos cuán difícil es dejar de fumar. Y son exactamente el mismo proceso. La gente que es adicta a la nicotina, entonces la nicotina actúa exactamente igual que los neuropéptidos de alimentos de células. Es una sustancia que, en vez de ser erogada por el hipotálamo hacia la sangre, es adquirida desde el externo. Igual se va a la sangre y las células se las comen como si fuera un neuropéptido. Y se adiccionan. Y uno después inventa cualquier justificación para poder seguir consumiendo la droga. Uno dice, no, si en realidad, ¿para qué voy a hablar con mi jefe? Si total, quizás no me va a resultar, si total, mejor tenerlo tranquilo para que no piense que yo lo estoy cuidando mucho. Y se inventa unas justificaciones para poder no irse a la zona de síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia son todos aquellos síntomas que sienten los adictos cuando no están consumiendo su droga después de un tiempo y se componen de síntomas desagradables, sudor frío, dolor de guata, puede ser vómitos, tercianas, qué sé yo, irritabilidad, qué sé yo. Bueno, vamos a ir a una segunda pausa
con, esta vez, con la solución. ¿Ah? Vamos a ver la solución. En la tercera parte del programa tenemos a Gloria Gaynor, Sobreviviré. Estamos de vuelta, estamos escuchando a Gloria Gaynor con este decreto, sobreviviré, a pesar de lo que sea, sobreviviré. Y bueno, sobrevivimos, pues. Aquí estamos todavía, ¿ah? Contra viento y marea y todos los pronósticos, aquí seguimos. Y vamos a seguir, porque hay mucho por hacer todavía. Hay mucha gente que necesita. La gente no está deprimida, la gente no está bajoneada, la gente está simplemente desinformada. Hay cosas que mucha gente ignora, que no saben, porque nunca nadie se las ha dicho. Entonces, este es un programa de difusión de las herramientas para poder vivir mejor. En el colegio no enseñan estas cosas, en la universidad tampoco. No existe un diplomado en sensibilidad, no existe un PhD en buena onda. Uno mismo tiene que descubrir esas herramientas para poder hacerlas. Bueno, entonces aquí vamos con la solución, ¿ya? ¿Cómo hacerlo para desintoxicarse de estas adicciones de los comportamientos? El problema de las adicciones no es tanto la adicción misma, ¿ya? El problema es que estas adicciones condicionan el comportamiento, te impiden hacer ciertas cosas o te obligan a seguir haciendo ciertas otras. Entonces, el problema es la esclavitud. Es la esclavitud el problema que tienen estas adicciones, ¿ya? Las adicciones que la gente llama personalidad.
Porque si uno pudiera hacer cualquier cosa, uno podría seguir siendo adicto a la euforia o a la victimización, y si uno tuviera la libertad de hacer cualquier cosa, no importaría tanto. Pero el problema está en que te impiden hacer ciertas cosas y uno sufre por ese impedimento que uno no entiende por qué está impedido de hacer ciertos comportamientos. Entonces, aquí lo que vamos a explicar es cómo hacerlo para salir de la jaula, de la prisión, de estos comportamientos, de la incapacidad de hacer lo que uno quiera, de ser libre finalmente, de decir lo que uno quiera, a quien uno quiera, y poder hacer lo que uno quiera en cualquier lugar, en cualquier momento, sin estos bloqueos emocionales o obstáculos emocionales imaginarios, ¿ya? Mire, esto funciona igual. Tenemos que hacer un proceso de desdrogadicción, ¿ya? Y en términos técnicos o prácticos, funciona igual como uno se desintoxicaría de cualquier droga. Vamos a hacer el ejemplo con los cigarros, porque es lo que uno está más acostumbrado a ver, es lo más fácil, ¿ya? Para poder dejar de fumar, una persona dice, quiero dejar de fumar. Y va y no compra cigarros y pasan 3 horas y te dan ganas de fumar, ¿ok? Entonces la persona dice, no, en realidad yo tengo la firme convicción de que voy a dejar de fumar porque me hace mal, toso todo el día, qué sé yo, ando cansado, gasto mucha plata, entonces voy a dejar de fumar. 4 horas y te aumenta el deseo de fumar porque te está bajando la cantidad de nicotina en la sangre. Después de 6 horas empiezan los primeros síntomas de síndrome de abstinencia. Empieza la irritabilidad, empiezas a sudar frío, empiezas a tener frío y comienzas a inventarte argumentos aparentemente racionales para poder volver a fumar. Entonces decís, no, si me voy a pegar una pura pitía nomás, voy a comprarme un cigarro suelto y así no me compro la cajetilla. Voy a irme cerca de donde está la gente que fuma para tener humo secundario. Y uno empieza a inventarse cualquier cantidad de argumentos. No, en realidad, ¿para qué voy a estar sintiéndome así si el cigarro no es tan malo? Esto que estoy sintiendo es peor que la nicotina y el alquitrán, porque lo estoy pasando mal y estoy haciendo pasar un mal rato a los demás más encima. Entonces, cuando uno quiera hacer algo y uno sienta que no es capaz de hacerlo, lo primero es acordarse del proceso que acabo de explicar para entender qué es lo que te está pasando. Que no es que uno sea tonto, ¿ya? O no es que uno sea incapaz. Lo que pasa es que uno es drogadicto. Entonces, los drogadictos tienen ciertas limitaciones, ¿ya? Y eso hay que entender lo que es así y funciona así y así es la vida. Lo segundo es elegir cuál es el proceso para desintoxicarte que vas a elegir. Para dejar de fumar hay 3 posibilidades. La posibilidad número 1 es la posibilidad drástica. Uno dice, no fumo más y se mama los síndromes de abstinencia y uno pasa 4 días con unos dolores de guata atroces, vomitando, sudando frío, con fiebre, y el 5.º día se pasa el síndrome de abstinencia porque ya se eliminó la nicotina de la sangre, y al 5.º día ya podéis funcionar más o menos bien, y al 6.º, 7.º día ya estáis tranquilos. Y después viene un mes y medio en que a veces te van a dar ganas de fumar, pero no es tan intenso. El proceso duro, ¿ya? Que hay gente que lo puede hacer, poca, pero es una posibilidad. Entonces, cuando usted tenga ganas de hacer algo y sienta que no puede hacerlo, usted va y lo hace. Simplemente lo hace. No puede hablar en público, vais y habláis en público y salís de ahí y vomitáis y te desmayáis y te da fiebre y te da dolor de cabeza y dolor de guata y te da diarrea. Pero lo hiciste. Entonces la segunda vez que lo haga te va a dar un poquito menos, y así la tercera o cuarta vez que lo haga ya va a estar sanado. Este es el proceso duro, que te tiráis de los leones nomás y aceptáis las consecuencias biológicas que tiene cortar con el proceso de intoxicación de una manera radical, sin anestesia, sin placebo, sin diazepam, sin parches de nicotina. Proceso número 2 para dejar de fumar es dejarlo de a poco, ¿ya? El día 1 te fumáis 20 cigarros, el día 2 te fumáis 19, 18, 17, 16, y en 20 días dejáis de fumar. Entonces, en 30 días, no sé, ¿ya? Entonces, de esa manera, el síndrome de abstinencia es más leve, se va de a poquito poniendo en el tiempo, y de esa manera el sufrimiento es menor y lo logras en una cierta cantidad de tiempo. Llevado el ejemplo de hablar con el jefe, vas el primer día y le dices una palabra. Le dices, hola jefe, no sé. El segundo día le decís,
hola jefe, oiga, tengo una idea que después se lo voy a decir. Tercer día le decís, hola jefe, oiga, estoy desarrollando la idea, tengo unas buenas ideas que estoy seguro que le van a gustar. Y así vais de a poco, ¿ah? Vais bajando la cantidad de abstinencia de a poquito y entrando de a poquito, y de esa manera, ¿qué es lo que va sucediendo? Se va reemplazando la droga, porque la droga de miedo por el jefe se va reemplazando por la droga de autoestima. Entonces de a poquito, como tienes éxito en eso, recibes, el hipotálamo te premia con algún tipo de neuropéptido de satisfacción por haber tenido éxito. Y de a poquito vas llenando la sangre, en vez de con miedo, con satisfacción, con autoestima, con éxito, qué sé yo. Entonces de esa manera vas reemplazando una droga con la otra, una droga perjudicial, la vas reemplazando de a poco por una droga benéfica, y tus células, de nuevo, se van a volver adictas de nuevo a esta nueva droga, porque son procesos inevitables esto. Pero la nueva droga que vas a elegir para adiccionar a tus células son drogas que te presentan beneficios a ti y a todos los demás. Y no son neurotoxinas tampoco, en que tus células se están contaminando. Ahí se echan a perder y se mueren. Y la tercera manera es hacer una combinación de ambas, ¿ya? Puedes ponerte la droga nueva y inmediatamente ir a hablar con tu jefe directamente y tener éxito en esa primera conversación, y así se hace un reemplazo rápido de una droga por la otra. Hacer una combinación de los dos sistemas, ¿ya? Hacerlo de a poquito e intensamente algunas veces, de a poquito otras veces, ingresar también la nueva droga de a poquito o intensamente. Tienes estos cuatro parámetros en los cuales puedes jugar con ellos de manera que te resulte a ti, porque cada uno va a tener que encontrar su propia solución. Lo importante de todo esto es saber que en realidad tú eres libre y puedes hacer cualquier cosa que tú desees, porque lo que puedes hacer no depende de lo que estés sintiendo, depende de las condiciones físicas que tengas para poder hacerlo. No puedes levitar o volar, ¿ok? Pero sí puedes agarrar un trampolín y saltar alto, ¿ya? Entonces, no existen limitaciones para el comportamiento. Todas las limitaciones para el comportamiento son puramente imaginarias, causadas por adicciones a los neuropéptidos y causadas porque estas adicciones a los neuropéptidos determinaron lo que se llama la personalidad psicológica, que en el fondo es una estrategia de éxito que uno adquirió porque en la vida se le presentaron diferentes oportunidades y esta fue la que te resultó más o menos bien. Cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Esa es la realidad. Todo lo demás es imaginario. Es imaginario o es... Mira, la mayoría de los obstáculos son imaginarios. Y los que no son imaginarios son temporales. No existen obstáculos reales permanentes. Eso no existe. Fuimos a la luna y curamos el cáncer. Así que no existen, ¿ya? Bueno, estamos terminando otro programa más de Invéntate una vida. Hoy día con la solución de cómo hacerlo para ser libre de hacer lo que yo quiero. Uno está condicionado en su comportamiento por la personalidad y por las adicciones a las emociones. Y eso uno lo puede revertir haciendo procesos de desensibilización, procesos de desintoxicación y procesos de elegir nuevas drogas a las cuales afeccionarse, pero que sean drogas que te funcionen bien. La droga de yo puedo, la droga de soy feliz, la droga de tengo éxito, la droga de puedo dar más, la droga de soy poderoso, la droga de no existen los límites. Esas son las drogas buenas. Esas drogas ya uno las tiene dentro de la cabeza. Uno en la cabeza tiene una fábrica de drogas perfectamente legales, entre otras cosas, gratis, y en que el dealer, el despachador de la droga es uno mismo. Entonces, dejemos de consumir las drogas que son neurotoxinas, que causan las graves enfermedades que vemos todos los días, y comencemos a consumir las drogas que nos entusiasman, que nos autoestiman, que nos impulsan a construir cosas lindas y a mejorar el mundo y a mejorar la vida y a hacer de esto algo más parecido al paraíso.
En realidad nunca fuimos expulsados del paraíso. Esa es una metáfora engañosa. En realidad sí seguimos viviendo en el paraíso. Seguimos viviendo en el paraíso de la abundancia permanente y gigante. Tenemos una abundancia de todas las cosas, abundancia de comida, de aire, de agua, de abrazos, de vida, de gente, de animales, de posibilidades, de creación. En eso somos parecidos a Dios. Somos imagen de Dios en el sentido de que somos creadores también. Los demás animales no son creadores, los demás animales hacen las mismas cosas siempre. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, podemos innovar, podemos cambiar, podemos... una de las formas más lindas de libertad que existe es la libertad de cambiar de opinión. Y eso uno siempre lo puede hacer, pero hay que tener los recursos emocionales de no ser adicto a las emociones para poder lograrlo. Nos vemos el próximo viernes. Siempre por Radio Arrayán y por todas las plataformas de Radio Arrayán, también por mi canal de YouTube, Alejandro Gelfand, y por el muro de Facebook de Radio Arrayán y también mi muro de Facebook. Los espero el próximo viernes a las 16 horas en otro interesante programa de Invéntate una Vida. Si usted quiere que hablemos de un tema específico, entonces mande un email a inventateunavida@piensapositivo.org con el tema que usted quiere que toquemos y de todas maneras lo vamos a tocar. Les deseo un lindo fin de semana y una vida maravillosa y extraordinaria porque así la merecemos. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Arrayán.